Saludos, les habla el ingeniero Cristian Castillo y en este video vamos a continuar con la serie de videos de automatización de refuerzos en estructuras de concreto armado. Bien, en el video pasado nos habíamos quedado en la rutina que nos permitía seleccionar un elemento y en función de ese elemento me generaba el tema del contorno del estribo, ¿no? Acierto espaciado para el recubrimiento y dependiendo de la forma del elemento como tal. Bien, entonces ya habíamos trabajado eso, ¿sí?, en el video anterior. Pues bien, en este video tenemos que también conceptualizar algunas cosas, ¿no? De igual manera que en el video anterior nosotros conceptualizamos la lógica que iba a haber detrás de la rutina, o sea, no directamente fuimos a Dynamo y empezamos a poner nodos, no, sino al contrario, trabajamos una lógica, en función de esa lógica nos permitió poder crear de manera correcta ciertos elementos, saber qué datos iban a ingresar, qué datos no, y de qué manera o qué pasos deberíamos ir siguiendo, al menos de manera tentativa, para poder generar eso. Bien, entonces es lo que vamos a hacer de igual manera aquí. Vamos a tratar de generar una lógica, en general, pues lo que estamos tratando de hacer es un algoritmo. Vamos a tratar de generar ese algoritmo para que en función de ese algoritmo sepamos qué pasos, al menos de manera tentativa, deberíamos seguir, o al menos qué data yo debería poder obtener o debería obtener para lograr mi cometido, ¿no? En este caso, distribuir ese contorno de estribo en función a, digamos, un espaciamiento que yo quiera, ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo aquí es simplemente haciendo algunas anotaciones, ¿no? Sabemos que la columna tiene una longitud total, una longitud pues que tiene un valor, pero en este caso para mí va a ser una longitud L. De igual manera, al momento de dibujar los estribos, yo voy a dibujarlos con líneas de detalle. Vamos a dibujarlos de tal manera como tal vez lo haríamos en una presentación, ¿no? En este caso, el estribo tiene que ir, pues, exactamente, bueno, no exactamente, tiene que ir en un desfase de la sección, pero yo voy a darle, digamos, que un desfase hacia afuera para que sea visible, simplemente por esa, digamos, función, para que sea visible. Y sabemos que el estribo no nace al ras del elemento, ¿no? Nace a cierta distancia. En este caso, la distancia suele ser 5 centímetros, ¿sí? Suele ser 5 centímetros. Por efectos prácticos, para poder ponerlo en la fórmula, voy a poner A, ¿sí?, que se va a desplazar a una distancia A. Bien. Ahí está visible mi, entre comillas, estribo. Luego de eso, el primer elemento va a 5 centímetros y los demás van a cierta distancia. La distancia que yo voy a definir van a ser 15 centímetros, ¿no? Ojo que aquí estoy dibujando con líneas de detalle para poder conceptualizar qué data va a ingresar, ¿no? Entonces aquí voy a el primero a 15, a ver. Ya. El primero a 15, el segundo también a 15, el tercero, el cuarto y el quinto elemento. Ya. Los 5 elementos los estoy colocando con el espaciamiento de 15. Entonces sabemos que nosotros aquí estamos insertando ¿qué? Un número n de elementos a una determinada distancia. La distancia que va a cubrir esto, pues sería la siguiente. En este caso debería ser 75 centímetros, ¿no? 5 por 15 es 75. Pero en realidad tendría que sumarle 5 centímetros. Los 5 centímetros que ya ha corrido o se ha desplazado todo ese grupo de elementos. Realmente hay varias formas de conceptualizar eso, ¿ya? O sea, no solamente una, sino realmente hay varias formas de poder conceptualizar esto. Nosotros vamos a tratar de conceptualizarlo, digamos que acorde a nuestro criterio, ¿no? Bueno, el espaciamiento que está es de 15, pero yo voy a, ¿no?, mencionar que el espaciamiento va a ser un X, un espaciamiento X, para temas de fórmulas, ¿no? Sé que toda esta longitud debería ser n por x, ¿no? Debería ser n por x. Esa L minúscula debería ser igual a n por x. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tú tomas otro criterio, yo podría decir que no son 5 elementos, sino que son 6. Y la fórmula ya no sería L igual a n por x, sino sería n menos 1 por x, ¿no? Depende del criterio que estén tomando.
yo simplemente voy a decir que es un grupo único de 6 elementos y que al final esos elementos no solamente es n por x, sino n por x más a, ¿no? Eso ya lo vamos a ver cuando lo planteemos en Dynamo, ¿no? Aquí es L más A, ¿no? Y L es N por X. Entonces, esa longitud total, que es de 80 centímetros, sería igual a multiplicar 5 por 15, 75, más A, donde A es ese espaciamiento primero que estoy haciendo, de 5 centímetros. Bien. Es con la lógica que vamos a trabajar, y obviamente lo mismo que yo haga abajo, también se va a hacer arriba, ¿no? Como una especie de mirror. A ver, ya aquí. Listo. Estas mismas reglas se van a aplicar arriba. Creo que ahí no hay ninguna pregunta, creo que todo está claro hasta ahí, ¿no? Bien, ahora lo que me corresponde es hacer otro grupo. Ya, hacer otro grupo. En realidad solamente estoy teniendo dos grupos. El grupo donde defino el número y el espaciamiento, y otro grupo donde solo defino el espaciamiento. Obviamente no sé cuántos van a ir, porque es algo que va a ser calculado. Mi espaciamiento, ¿no? Por lo general es 25. Voy a poner 25 centímetros, tanto arriba como abajo, ¿no? Tanto arriba como abajo. El único dato que estoy teniendo acá es el espaciamiento. Yo no sé cuántos estribos van a ser, eso se tiene que hallar de manera automática. El espaciamiento, este espaciamiento, es 25, pero yo lo voy a definir como un espaciamiento Y. Como un espaciamiento Y. Y obviamente todo, digamos, a ver, ¿de dónde es? Desde aquí, si mal no me equivoco. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Es la distancia que me sobra después de colocar el primer grupo de estribos. Y esa distancia, pues, sería igual a ¿qué? Sería igual a, voy a poner D, una distancia D. Bueno, voy a usar la D mayúscula. Esa distancia D es igual a restar la longitud total del elemento menos 2 veces la longitud de los estribos que estoy abordando. Pero esa longitud más A, ¿no? O sea, los 80 centímetros, ¿no? La longitud más A. Bien. Pero ahora me faltan algunos datos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de estribos que voy a colocar? Si bien es cierto ese dato yo no lo ingreso, pero tengo que hallarlo y tiene que tener una fórmula. Pues obviamente va a ser una fórmula bastante simple, pero tenemos que colocarla para poder analizarla, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Lo ideal es tener la data antes de ir como loquitos a Dynamo y empezar a poner muchos nodos. Lo ideal es tener esta planificación, porque con esta planificación ya pueden ir orientándose o pueden saber más o menos qué nodos van a necesitar, ¿no? Qué nodos van a ir necesitando, qué elementos, ¿no? Qué matemáticas, etc. Bien. En este caso, este espaciamiento lo tengo. El espaciamiento es el Y, lo tengo. Pero el número de elementos no. Entonces el número de elementos yo lo voy a definir de la siguiente manera. Lo voy a definir como, a ver, un M que va a ser igual a un D medios, ya, un D medios entre Y, perdón, ¿no? Sí. Vamos a ver si esta fórmula es correcta. ¿Por qué de medios? Porque yo quiero hacerlo hasta la mitad y ¿no? de arriba hacia abajo también sería un mirror, ¿no? Igual que hicimos el primer grupo. Entonces por eso no tomo la de total, sino solo de medios. Y aquí me daría el número de elementos, M, que van a haber en ese grupo, ¿no? Que obviamente es un dato que se va a hallar. Ahora sí, con toda esta información, recién podemos ir a Dynamo. Ya recién vamos a poder ir a Dynamo para poder concretar todo eso. A ver, voy a hacerlo primero lo más simple posible. ¿Ya? Voy a venir a Geometry, voy a venir a Modificadores y voy a trasladar esa geometría. Voy a trasladarla en función de un x, y, z, lo más simple que puedo hacer, ¿no? Esa curva de mi estribo la voy a trasladar en una distancia z, ¿sí? En una distancia z, de acuerdo al grupo que estoy haciendo, ¿no? Entonces primero voy a colocar mi data de entrada. ¿Qué data necesitaba para mi primer grupo? Necesitaba mi valor A, que por lo general es 0.05, o sea 5 centímetros. Necesito también mi número de elementos, que aquí sí lo puedo definir, que van a ser 5 elementos, ¿ya? Son 5 elementos los que quiero colocar. Y luego mi espaciamiento. Mi espaciamiento aquí es
X, pero por lo general se pone con arroba, ¿no? Sabemos que podemos usar un arroba, por lo general se usa, ¿no? Tantos elementos, arroba, tal distancia. Pero por efectos de seguir la fórmula que estamos haciendo, voy a poner X. X es igual a 0.15, ¿no? El espaciamiento. Ahora, ¿cómo yo tendría que armar mi lista? Mi lista para que esos elementos se distribuyan a lo largo de, digamos que ¿no? de esa dirección y sentido. Mi lista no puede nacer en cero, no puede nacer al ras. Pero yo voy a colocar que sí nace en cero para ir explicando poco a poco dónde va cada valor. ¿Ya? Mi lista va a nacer en cero, mi lista va a tener en elementos y mi lista al mismo tiempo va a estar espaciada a unos X elementos. ¿Ya? Miren, si ustedes se están perdiendo un poco o no saben los conceptos de los que estamos hablando aquí, o muchos de ellos, que son conceptos relativamente básicos, les recomiendo que puedan tomar alguno de nuestros cursos, que los tienen disponibles en la página web, que les voy a dejar en la descripción, o también me pueden contactar al WhatsApp para, digamos, un asesoramiento un poco más personalizado. ¿Ya? Entonces pueden escribirnos y realmente sí, o sea, los cursos están bien elaborados y van a aprender muchísimo. ¿Ya? Bien, entonces continuemos, ¿no? Mi número de elementos es n, ¿sí? Ahí no hay duda. Mi espaciado va a ser x, ¿ya? Hasta ahí todo correcto, ¿no? El espaciado va a ser x. Entonces tengo tantos elementos espaciados a x. Estos elementos están naciendo en 0, ¿sí? Están naciendo en 0. Y es lo que se va a trasladar, ¿ya? Vamos a ver cómo se está visualizando eso, ¿sí? Los tenemos de esa forma. Voy a ir a la vista donde he hecho las anotaciones. Voy a poner estructura alámbrica. Y miren cómo ha colocado los estribos. Dynamo cómo está colocando, digamos, los estribos. O sea, está incorrecto, ¿no? Está incorrecto. Porque no debió nacer desde la base, desde el ras, sino debió nacer en una distancia A. ¿Sí? En esa distancia A, ¿no? Y entonces es simple, ¿no? A mi lista, en vez de que nazca en 0, el primer elemento va a ser A. Ya, va a ser A. Hasta aquí hemos arreglado esa parte, ¿no? No se ve porque, a ver, si yo elimino esto, veo que mis estribos están en la misma posición que estaban mis líneas, pero con un pequeño error, ¿ya? Que falta un estribo. Y eso es porque no estamos haciendo aquí dos grupos, sino estamos haciendo un grupo que no nace en 0, sino que nace en 5, ¿no? La otra lógica hubiera podido ser, ¿no? Hacer dos grupos, uno de 1 a 5 y 5, digamos, a 15. En este caso no es así. Entonces, por eso, en vez de n elementos, van a ser siempre n más 1 elementos, ¿no? Digamos, para abordar eso, ¿sí? Ese elemento que estoy, digamos, uniéndolo al grupo, ¿ya? Que al menos para mí sería mi lógica, ¿ya? Yo trabajaría con esta lógica, me parece mucho más cómoda, mucho más flexible. Ahora sí, ¿no? El primero están haciendo a 5 y los demás a 15. Tanto es así que al final me da una distancia de 0.80 y ya habíamos corroborado que sí, la distancia final era 0.80, ¿no? Era la posición final donde tenía que colocarse ese estribo, ¿no? Entonces, está bien. Si yo elimino, ¿no? Veo que ahí están colocados correctamente los estribos de Dynamo. Ahora también tengo que hacer lo mismo para la parte superior. Es relativamente sencillo. Voy a copiar y pegar. Y el único arreglo que tengo que hacer es una simple resta. Voy a restar la longitud total del elemento menos cada una de esas posiciones iniciales, ¿ya? Y eso lo que me va a dar es que me va a colocar de manera correcta los elementos, ¿ya? Vamos a acomodar esto un poquito, ¿ya? Pero obviamente para hacer eso yo necesitaría la longitud total del elemento. La longitud total del elemento podría hallarlo desde el parámetro o podría crear una línea, ¿sí? ¿Cómo que una línea? Una línea que me represente el eje neutro y me va a servir de mucho. Por ejemplo, esa línea yo la podría crear porque yo desde la rutina pasada he obtenido la cara superior e inferior del elemento. Entonces, hallando los puntos centrales de la cara superior e inferior del elemento, yo puedo hallar los puntos medios, como les mencioné, unirlos y crear esa línea. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a hallar los puntos medios de esas caras, de la cara superior e inferior del elemento. Sabemos que las coordenadas para una superficie van de 0 a 1, de igual manera para una curva.
Entonces el punto medio es 0.5. Ya tengo los puntos, ahora los voy a unir mediante una línea. Ya tengo la línea que me va a servir como mi eje neutro. Entonces he creado esa línea. Una de las razones para crear la línea es que necesito la longitud. Entonces sé que hay un nodo que me permite hallar la longitud de las curvas. Entonces esa va a ser la longitud de mi elemento, ¿no? Porque imagínense, si yo hago columnas y vigas, y si uso un parámetro, tal vez voy a tener que usar un parámetro para columnas y otro para vigas. No tiene sentido, no tiene mucho sentido. Entonces me conviene más, ¿no?, usar estos parámetros. O bueno, usar esta forma, perdón, ¿no? Bien. Ya, mira, van a haber también algunas cosas más, van a haber algunos problemas más que se van a ir presentando y vamos a tratar de solucionarlos poco a poco, ¿ya? Inclusive tal vez problemas que no se vean, pero que vamos a dar una solución para evitarlos, ¿ya? Hallo la longitud, esta longitud tengo que restar con cada uno de estos elementos de esa lista. Voy a acomodar un poquito aquí estos nodos. A ver, ahí tengo la longitud total. Voy a hacer una simple resta, ¿no? Voy a restar, a ver, esto lo voy a desplazar. Voy a restar entonces la longitud total menos cada una de estas distancias. Y ese va a ser mi grupo que va a ir hacia arriba. O sea, es el mismo grupo, pero uno es parte de abajo hacia arriba y otro de arriba hacia abajo. Era el mirror que hacíamos antes. Bien, entonces bastante simple, ¿no? Podemos usar métodos geométricos, ¿no?, pero aquí estamos usando un poquito más de aritmética, digamos que, no sé, se me hace mucho más sencillo. Bien, ¿no? Si vemos aquí, vemos que está correcto. Yo voy a poner más columnas, ¿ya? Porque recuerdan que les mencioné de algunos errores. Vamos a ver si aquí no sale ese error. ¿Ya? A ver, no. Bueno, también está correcto. Y aparentemente todas van a estar correctas. Pero ¿qué va a pasar? Seguramente cuando ustedes estén trabajando, probando esto, en algún momento esos estribos van a estar totalmente desfasados. Y va a ser porque si se dan cuenta, yo estoy tomando la cara superior o inferior, pero con el filtro que creé la clase pasada, realmente la cara superior e inferior del elemento tienen la misma dimensión o tienen la misma área. Entonces realmente yo no sé si el primer elemento siempre va a ser el de abajo o el segundo va a ser el de abajo y el primero el de arriba. O sea, realmente no lo sé. Entonces yo podría hacer algo aquí. Yo podría aplicar un filtro. ¿En base a qué? En base a que de esas superficies yo puedo hallar el vector normal. Y si el vector normal tiene un componente z menos 1, digamos que es la cara inferior y es la cara que debería de usar. Podría ser, digamos, una forma de arreglar o, bueno, de prevenir ese futuro problema. Otra forma de hacerlo es con la línea que ya hemos obtenido, ¿no? Y aquí hay dos formas más, inclusive. En función de la línea, yo crear point B coordinates, ¿no?, sobre los cuales se van a colocar mis estribos. Podría ser una opción, podría ser, ¿ya? Pero tendríamos que redimensionar las listas y demás. Es bastante eficiente y eficaz, pero digamos que cuando la vamos a hacer recién nos va a demandar mucho tiempo. Otra forma un poquito más sencilla es de esa curva, de la que ya tengo, esta línea que ya tengo, poder hallar su parámetro tangente o su vector tangente, ¿no?, un vector que esté por el centro, por ejemplo, ¿no? Hallar el vector tangente y trasladar o ubicar mis elementos, mis estribos, en función del vector tangente. Ya no en función de un x y z, porque obviamente si coloco una viga, no va a funcionar esto, porque lo estoy trasladando en función z. Entonces, si lo traslado en función de una tangente, de un vector tangente al eje neutro, siempre voy a estar, digamos, con la posición correcta.
Entonces sería otra forma, digamos, de prevenir esto, ¿no? Entonces podemos ir ahí probando, mejorando mucho más esto. Lo primero que voy a hacer es eso, ¿no? Para, digamos, que esta rutina pueda funcionarme tanto columnas, vigas, vigas inclinadas, etcétera, voy a usar esto. Donde mi dirección va a ser este vector tangente. ¿Sí? ¿Ven? Funciona correcto. Obviamente lo mismo para el otro grupo, ¿no? O perdón, el mirror que vamos a ejecutar. Ya. Bien. A ver, vamos a tratar de ejecutar entonces. Ya. ¿Sí? Bueno, y si surgen más problemas, recuerden que en función de este vector tangente, podemos crear otro vector que siempre esté en la posición que nosotros querramos, ¿no? O sea, podemos invertirlo de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no? Si la condición no es la que queremos, podemos hacer la inversa de ese vector y va a posicionar correctamente los elementos, ¿no? Entonces, ya pues son cosas que podríamos ir mejorando y mejorando y mejorando para que esto sea mucho más potente, ¿no? Vamos a mantenerlo así, porque hasta aquí está funcionando correcto y va a funcionar correcto. Y ahora sí vamos a crear el otro grupo, ¿no? El otro grupo, ¿qué parámetros de entrada necesita? A ver, realmente el otro grupo, si mal no recuerdo, el único parámetro de entrada que necesita es el espaciamiento Y. Entonces, digamos que no hay mucha información ahí para ingresarle, ¿no? Solamente necesito decirle que los estribos en ese grupo tengan que estar distribuidos o tengan que estar espaciados en una distancia Y nada más, ¿no? Que en este caso mi distancia Y es 25 centímetros. ¿Sí? Lo que sí tengo que colocar son mis fórmulas, ¿no? Las fórmulas que tenía antes. Tengo que colocar mis fórmulas. Si mal no me equivoco, mi fórmula que yo usaba era ya primero el distanciamiento o el espaciado D. ¿Sí? Este espaciado D. Entonces es lo primero que tengo que hallar. Un D mayúscula, bueno, aquí debería usar un D minúscula, ¿no? A ver, un D minúscula que es igual a la longitud total del elemento menos 2 veces la multiplicación de la longitud L minúscula más el espaciamiento principal A, ¿no? Que era esa distancia de 5 centímetros. Luego, ¿no? Obviamente esta es la longitud total, la del elemento. La longitud L no la tengo. Podría yo tomar el último valor de esta lista, que casualmente es 0,80, y podría ahorrarme algunos pasos, pero por motivos de seguir, digamos, con la lógica que tenemos aquí, vamos a escribirla, ¿ya? Vamos a escribirla nuevamente. Yo había mencionado que L es igual a N por X. N por X. ¿No? 0,75. Y obviamente a L, cuando le sumo A, va a ser 80. Entonces hasta ahí estamos correctos. Tengo el D, el valor del D. Ahora el D, ya tengo el D, nos tocaría hallar el M, ¿no? El M, o sea, la cantidad de elementos. El M habíamos definido que era de medios, divididos a su vez, ¿sí? Entre el espaciamiento. Ahí hallaba el valor de D. Aquí el valor es, a ver, ¿qué ha pasado? Ah, ya, aquí. Aquí el valor es 3.20. Obviamente no puedo tener 3.20 estribos, ¿no? Eso es un poquito absurdo, pero vamos a mantenerlo ahí. Ya luego lo vamos a corregir. Ahora sí, armar la lista. La lista tiene que nacer en un valor. El valor obviamente va a ser L más A más el Y, ¿no? Sería L más A más el primer espaciamiento Y. ¿Sí? Ahí tendría que nacer mi segundo grupo de estribos, ¿no? Creo que ahí no hay dudas. Entonces tendría que ser L más A más Y. Sería mi primer elemento. Ahí tendría que estar mi primer elemento de mi lista. ¿Cuántos elementos van a ser? Van a ser M elementos. Va a ser una cantidad M de elementos. Que aquí es 3.2. La computadora va a intentar interpretarlo como 3. Pero luego ya tenemos que hacer las correcciones para evitar errores, ¿ya? Y están espaciados a una distancia Y. Van a estar espaciados a una distancia Y. Bien, vamos a probar si está correcto.
la traslación sería muy similar, ¿no? El primer grupo se traslada en una distancia de acuerdo a la lista y el segundo grupo se traslada en una distancia de acuerdo a la resta de la longitud total menos las longitudes de esa lista. Entonces es sencillo, ¿no? Relativamente sencillo. Es la misma lógica. Ya tengo el estribo, ¿no? De manera correcta. Ya tengo mis dos grupos, ¿sí? Totalmente correctos, ¿no? Bueno, al decir correctos me refiero a que están cumpliendo con lo que yo les estoy indicando, ¿ya? No digo que pues el diseño esté correcto, no digo que vaya a llevar estos estribos a esta distancia, ¿no? Me refiero a que está cumpliendo lo que yo le estoy indicando, ¿no? Estribos en un grupo a cierta distancia y estribos de otro grupo a otra cierta distancia, ¿no? Y obviamente que no nacen al ras, sino nacen a partir de 5 centímetros. Bien, hasta ahí estamos correctos. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si modificamos. Vamos a hacer algunas modificaciones a la columna y ver si, digamos, estos estribos se adaptan correctamente. Aumentamos la longitud de la columna y se adapta. ¿Sí? Se adaptan los estribos. No lo sé, vamos a seguir manipulando esto. Bien, funciona correctamente. ¿No? Obviamente acá hay un límite, ¿no? ¿Por qué un límite? Porque yo estoy definiendo que hay n elementos a 15 centímetros. Básicamente en esa longitud total son 80. Imagínense que yo tuviera una columna, una viga de menos de 1,60. No va a crear bien los elementos, o sea, se sobreentiende, ¿no? Entonces, por ahí creo que ya es digamos que una restricción propia de efectos constructivos, ¿no? Creo que ahí no habría problemas. Ya es cuestión de criterio. Bien, hasta aquí está funcionando correcto. Vemos cómo en base a esto está funcionando bien. El único problema que podría tener es que el m es 3.2 y entre comillas yo necesito redondearlo. Pero no redondearlo tal cual, porque o sea, si fuese 3.8 me redondearía a 4. Y no es así, ¿no? Si yo tengo 3.2, 3.3 o 3.4 estribos, tengo que colocar 3 estribos, ¿no? Es imposible colocar 3.2 estribos, o que si me pone 3.8 lo redondea a 4. Yo no quiero eso. Entonces yo necesitaría hacer entre comillas un redondeo. Pero básicamente no es un redondeo. Lo que voy a usar yo es una función que casi en todos los lenguajes de programación está. Yo podría construir esta función multiplicando por 1000, por 100, ¿no? Y en función a eso obtener solo la parte, digamos, de las centenas, de los millares, y eso que sea mi número entero. Entonces, podría ser. Pero sería complejo. La función que estoy buscando exactamente se llama floor. Y lo que hace la función floor es, en casi todos los lenguajes de programación, es, ¿no?, matemáticamente darme el menor valor entero. ¿Sí? Aquí le estoy llamando como un nodo visual. ¿Sí? No debería ser, tengo que llamarlo aquí. Mat.floor. Y que se aplique a este valor de aquí, de adentro. Me va a redondear siempre al menor valor entero. Si es 3.8, me coloca 3. Si es 3.2, me coloca 3. ¿No? Entonces se entiende. ¿Y eso para qué? Para evitar tal vez que por ahí los estribos se solapen. No debería ser. ¿No? Al menos el grupo central, ¿no? No debería ser. Inclusive podría restarle 1, si es el caso, ¿no? Creo que no. Creo que con esto ya estamos cubiertos. Ahora, ¿qué más? Gráficamente los tenemos, pero necesitamos contabilizarlos, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, al referirme gráficamente, o sea, todavía no son objetos de Revit, sino siguen siendo objetos de Dynamo, pero ya son visibles, tenemos la estructura alámbrica. Ahora lo que queremos es contabilizar. Y puede que me digan que obviamente el primer grupo no necesita contabilizar porque yo estoy mencionando cuántos elementos van a ser. Si son 6 arriba y 6 abajo, pues serían 12 en total. Entonces sería un poquito absurdo contarlos, ¿no? Pero bueno, lo necesitamos porque es una data que tiene que ser verificable y que, digamos, tiene que ser bidireccional. Lo que sí no tenemos como data es los elementos o los estribos o el número de elementos del segundo grupo, porque eso es digamos que un número calculado, que se calcula directamente aquí desde la rutina. Entonces yo tengo que pues hacer el conteo de todas formas.
Aquí veo que tengo 6 elementos para el segundo grupo, ¿no? 6. Y aquí obviamente pues tengo 12, porque yo estoy insertando ese valor, ¿no? Entonces no hay de otra. Vamos a hacer las pruebas, vamos a cambiar la longitud del elemento. Gráficamente está correcto, ¿sí? Y obviamente el primer grupo es 12 porque es algo que he asignado y que tengo que cambiar manualmente, pero el segundo grupo sí es calculado, ¿no? Y está calculando correctamente, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es mi lógica, ¿no? Esta es la lógica. Los demás ya son nodos como que adicionales, ¿no? Nodos para trasladar, nodos para restar, etc. Pero la lógica es eso, o sea, es lo que yo tengo que trabajar siempre. Haga la rutina que haga, si no tiene una lógica detrás, realmente no voy a poder crear nada. Y eso tal vez es un poco por lo cual a veces nos trabamos o nos frustramos en algunas cosas, porque no trabajamos primero la lógica. Si trabajamos primero la lógica, lo demás es relativamente sencillo. A ver, voy a seleccionar. Bien, con la viga funciona correctamente. Funciona con la columna, funciona con la viga. Quiero yo, no la longitud, sino quiero modificar la dirección de la viga. A ver, la modifico y los estribos, digamos que correcto, se acoplan, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasaría si? A ver, voy a aumentar esto a 6, a 12. Vamos a ver el conteo. Obviamente aquí sería, ¿no? Está bien el número ahí de estribos. Y aquí también los coloca de manera correcta. Ah, ¿por qué serían 26? Porque es n más 1, ¿no? 12 más 1, 23. 23 por 2, 26. Quiero ahora hacer otra prueba. Esta viga, digamos que en el plano XY la he movido, pero ahora quiero que esta viga, ¿sí? Voy a darle una inclinación. Ya vamos a inclinarla. Quiero inclinarla. ¿Por qué quiero inclinarla? Para ver si los estribos se acoplan correctamente. Y bien, los estribos se están acoplando. Entonces tenemos una rutina totalmente funcional, ¿ya? Y en los siguientes videos ya veríamos cómo esta parte, esta estructura alámbrica, digamos que colocar el componente correcto, que serían aceros de Revit, ¿ya? Bien, entonces agradecerles por su vista y recuerden que pueden inscribirse a nuestros cursos directamente de la web o pueden contactarme, ¿sí? Al WhatsApp. Esa información se las voy a dejar acá en la descripción. Les saludó el ingeniero Cristian Castillo y nos vemos en un siguiente video de este mismo grupo de videos de automatización en armaduras en elementos de concreto armado. Bien, nos vemos. Hasta luego.